No se ¿Sabes que ahí es un tema bien interesante para platicar? A ver si estás de acuerdo conmigo y me gustaría, como en esa parte del box. A veces los jugadores, mucha gente dice, no, es que en el barrio, ve a ver, este jugador es buenísimo y esto. Y yo les digo a muchos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el barrio es otra historia. Cuando tú llegas a un fútbol organizado o a un club, como a mí me tocó llegar a una visoría, a una prueba, y te quedas, pues ya es otro entrenamiento. Sí, ya es diferente. Ya es de disciplina, ya es de más carácter. Y hay muchos que vienen del barrio y no les gusta eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir haciendo Lo que hacían. lo que Pensaban hacían. Que les iba bien así, ¿no? Exacto, ¿no? Y son los reyes del barrio. Entonces pasa mucho eso, que después vienen a un tema profesional y no se adaptan. No se adaptan porque obviamente pues tienen que seguir. Hay reglas, ¿no? Por ejemplo, los que vienen de fuera y se quedan en la casa club y tienen que respetar las reglas, hay un horario para que lleguen en la noche, hay un horario de alimentación, o sea, llevan una alimentación pues que estricta, que tiene que ser para un atleta profesional, porque te estás preparando para ser un atleta profesional. Efectivamente. No sé si en el box pasa lo mismo. No, sí, nos pasa lo mismo. No, se cuenta que todos los mexicanos somos necios. Aquí te llevan a concentrar también, pero en el boxeo te concentran porque eres desbalagado, te gusta la fiesta, te gusta tomar, te gusta todo. Son los que se llevan a concentrar. A mí cuando me llevan a concentrar, yo le decía a mi entrenador, no chingues, cabrón, pero pues ¿yo qué? Claro. No tomo, no salgo, no nada, yo hago mis reglas como debe de ser. No, sí, vamos a probar que no sé qué. Nos fue bien en esa preparación. Okay. Nos fue bien y de ahí, puta, todo el tiempo concentrado. Dejar a la familia 2 meses y medio, estábamos en las montañas de Big Bear, claro. Lo llevaban para allá. Luego de la nieve ni salir podía, y decía, puta, güey, no existía ni el internet, cabrón. Entonces tenías que hablar, y hablaba a mi señora y no, pues cuando uno está concentrado, pues estás con carácter, ¿no? Como que dice ella, me hablabas puras mentadas de madre, güey, porque ¿dónde estás? Y que la chinga. Dice, nada más porque no existían las canciones de Tóxico, güey, no te lo hubiera puesto, digo, y no me cuelgues. Y paz, me colgaba y se me consumían mis $10 que compraba por 5 minutos, güey. O luego comprabas tarjetas, ¿no? Y que era... Esa que le raspabas. Le raspabas y el código... Ah, no, 10, estabas afuera. Sí, Eso güey. también me pasó cuando íbamos con los equipos en juveniles. Sí. Pues también igual, comprabas tus tarjetas y luego ya siempre hay, ¿no? Ya sabes los mexas cómo somos. Sí. Y en Estados Unidos, pues por abajo del agua, no, estas duran más. Sí. Te pagas $5 y te duran como si tuvieras la de $10. Exacto. Entonces siempre hay... Pero esa capacidad, a ver, del mexicano... a mí, yo te iba a platicar lo que a mí me pasó, ¿no? Me fui a jugar a Alemania, obviamente con Ricardo Osorio, y yo veía cosas bien interesantes, ¿no? Los alemanes son muy disciplinados, muy estructurados, pero con una mentalidad, o sea, de hierro. O sea, ellos saben, por ejemplo, en el fútbol ellos saben que 90 minutos tienen para ganar el partido. Sí, no se desesperan. Ellos si van perdiendo, pero saben que tienen 90 minutos o más, en este caso, pues más lo que agregue el árbitro, pero están bien mentalizados. Y es algo que a veces a mí me preguntan en el fútbol, oye, que hay talento, que hay... Dije, ¿sabes dónde está el tema? Nos hace falta mentalidad. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, coincido. ¿Y dónde está ese problema? Pues obviamente desde los jóvenes. Porque ya cuando llegan a primera división o ya están grandes, lo que acabas de decir, que de repente pues es algo normal, el que diga que no se marea con el dinero, la fama, pues no es un humano, ¿no? Exactamente. Y a todos nos pasó, obviamente unos más, unos menos, y la idea era que pues, te estabilizaras y no te cayeras, ¿no? Pero esa parte yo encontré que los alemanes lo trabajan bien. Entonces en México creo que si nosotros, todos los programas, desde chicos se les empieza a inculcar, se les empieza a entrenar mentalmente, eso sería diferente en los deportes, no solo en el fútbol. O sea, en todos los deportes creo que eso sería distinto.
Pues yo creo que también es lo que nos hace falta. Pues de por sí nacemos con un carácter de la chingada. El mexicano es con un pinche carácter de me vale madres. Güey. Ahora imagínate, métele ese tipo de estudios, métele ese tipo de cosas, puta, entonces te haces vulnerable a todo y le pones más ganas y más empeño y aprenderías diferente. Sí. Está chingón, ese tema está bueno, digo, tú como futbolista, porque acá es en conjunto. Exacto. O sea, que empieces a ver, que empieces a crecer al de allá. Como pasó con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. ¿Por quién era Cristiano Ronaldo? Por Marcelo, güey. Claro. ¿Quién jugaba para él? Claro. Sale de ahí y pues Marcelo también lo cambiaron. Sí. Porque yo los veía, digo, Sí. no sé de fútbol, pero me gusta observar mucho. Claro, claro. O sea, como que soy muy observador. Diría mi señora, ves hasta de más, tu hijo de la chingada. Ves los contrinchetes. Sí, ¿no? güey, sí. Entonces, pues yo lo empiezo a ver y yo decía, no, aquí el que está haciendo a Ronaldo es Marcelo. ¿Qué es lo que te decía hace rato? O sea, ustedes en el deporte que es individual, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero en el deporte del fútbol, que estás en equipo, en conjunto, como te decía, pues de repente un jugador puede estar no en su nivel. A lo mejor está en un nivel del 80%, pero los demás están al 100% de su nivel. Uh-huh. Y se compensa esa parte. Entonces, ahí es donde vienes y juegas para el equipo, ¿no? Porque cada uno tiene una función. Que los defensas, pues obviamente tienen que defender, sí, también pueden ofender. Los mediocampistas, que por ejemplo yo jugaba de medio, pues era la parte entre defender, cuando no tienes la pelota también, contener, pero cuando vas a ofender también eres una parte fundamental, sí. Porque pasa mucho la pelota por en medio. Y los mediocampistas al final se vuelven muy importantes en un equipo de fútbol. Y lo que acabas de decir del Real Madrid, pues esa parte donde yo siempre lo veo, los equipos ganadores, si lo observas, tienen buen mediocampo. Uh-huh. Entonces el Real Madrid hoy, que bueno, por ejemplo, hablando que van a la Champions, otra semifinal, pues tiene un buen mediocampo, ¿no? Está Modric, está Toni Kroos, hoy está Valverde, Camavinga, Tchouaméni, o sea, pero tienen buen mediocampo. Que ese mediocampo, pues es el centro del equipo. Y si no tienes un buen mediocampo, pues, por ejemplo, si tienes un Ronaldo, un Messi, que le tienen que llegar la pelota, digamos, limpia, para que ellos, esa calidad y esas cualidades que tienen en el último tercio de la cancha, pues lo pueden demostrar. Claro, la magia, ¿no? Pero esa es la parte del equipo, ¿no? A diferencia de un deporte individual como ustedes. No, pues, fíjate, yo no sé que eras mediocampista. A mí es yo también jugaba fútbol, no creo que hablo, güey. A mí se me hacía la posición más complicada, porque mi mamá siempre me ponía de defensa central. Y ya sabes, yo era fajarme, sí. Yo era aventar y llegar duro con la patada. Era rudo. Era rudo, porque pues así me lo inculcaba mi mamá. Rudo dar güey. Patadas. Casi, güey. Pues, sí, yo tenía que frenarlo, porque así me decía, lo tienes que frenar sí o sí, esa es tu labor. Y yo siempre me dejaba hasta atrás, decía, porque tú ya estás, haz de cuenta, entre el primero, entre el de lado, y tú tienes que esperar al final. Ya se les fue, vámonos, a barrer con él. Y pues mentalmente, es lo que mi mamá fue formando ese carácter. Tú aplicabas, o pasa el balón, o el jugador. Así me decía mi mamá, güey. Y ella me terapiaba ¿no? en el aspecto, decía, y usted vino para ser grande, y usted va a ser eso. Y yo, sí, mamá, así como diciéndole, ¿qué pedo, güey? Pues soy niño, soy futbolista, y no, y usted, y todos. Ahorita que dices eso, Marco, fíjate que en el fútbol pasa un tema bien importante. Y esto te lo quiero preguntar, a ver si pasa lo mismo en el box. Pero tú, por ejemplo, ¿hasta qué edad jugaste fútbol? ¿Y cuándo te das cuenta que te gusta el box? Como de los 5 años porque ya iba también al box, como a los 10 años. Estuve jugando fútbol en los torneos de barrio. O sea, hasta los 10 años. Más o menos. No, estaba jugando fútbol. Ok. Pero a los 7 años, 6 años y medio, un tío, se llama Miguel, mi abuelita, pues por vago lo corre a la chingada. Ahora le dijo, la chingada, váyase a la casa. Entonces mi papá le dijo a mi mamá, pues que se venga, pero dice mamá, pero viene con un amigo, que si al final ya se convirtió en mi tío, güey. Pues mi papá, pues aquí los pongo a trabajar, pero es escenógrafo. Aquí los pongo a trabajar, que me barran el foro, que pinten, no pasa nada. Pero ¿qué crees? No sabíamos que el amigo era boxeador. Entonces ya decía, porque también le decía, se llama Jorge también, claro. Papá. Jorge, ya voy al box, después te vas a la chamba, cabrón.
Entonces mi papá le daba chance, o sea, como que veía que es deporte, puede hacer lo que quiera. Claro, ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Ajá. Eso está Entonces, bien. si iba al box acá y de repente un día, ¿te puedo acompañar al box? Sí, vamos. Tenía yo 6 años y medio. Empecé a verlo. Rudy Pérez, que en paz descanse, me vendó. Me puse a jugar. Después me dijo, ya, cabrón, vais a jugar fútbol. Jugar fútbol, jugar básquet. Y como que me empezó a gustar la rutina. Claro. De repente me dice, pues, ¿qué? ¿Vas a pelear? Y yo, pues sí. Y le digo a mis papás, voy a pelear. Ah, este güey está loco, que no sé qué. Fui, peleé, llegué con mi trofeo. Con que mi papá dijo, ¿cómo? Si es verdad, pues yo le dije que iba a pelear. Y a raíz de ahí, pues ya toda mi familia agarró y empaquetó todo lo de fútbol y se vino al boxeo. Pero con mi hermano, porque también me empezó a meterse de repente. Pero seguía con el fútbol con mis hermanas, mi mamá. O sea, traían arraigado el fútbol. Mi mamá todavía jugó de grande, yo me acuerdo. Oye, ahorita que dices eso, yo tenía un compañero en mi última etapa, porque yo fui al Atlas, después a los Tecos 1 año, después al América. Del América, bueno, 2 campeonatos. Regreso, no, perdón, de ahí me voy a Alemania, ¿no? En Stuttgart con Ricardo Osorio. Y ahí somos campeones. Después regreso al América. Y mis últimos años, y ya de que me retiré, fue en Chicago, el Chicago Fire. Chicago Fire. Donde está el MLS. Entonces tenía un compañero argentino. Y hay un boxeador, Maravilla, ¿puede ser? Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Él es amigo del Maravilla Martínez. Y me hablaba. Y yo le hablaba de todos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Pero sí conocía todo. Le ¿Sí? encantaba el box. Y curiosamente, él, haz de cuenta, entrenábamos. Pero cuando era la parte de gimnasio, que era antes de entrenar, normalmente en el fútbol, pues, tú llegas, cada uno tiene su rutina de ir al gimnasio, y luego ya vas a la cancha y haces. Pero a veces hacemos, o sea, todo el equipo hace una rutina general, que pues llevada por el preparador físico, y luego de ahí te vas a la cancha. Entonces, cuando hacíamos la parte del gimnasio, él no la hacía. Y yo le decía, ¿por qué no la haces? No, es que yo voy en la tarde y me voy a entrenar box. ¿En serio? Te lo prometo. Y movía las piernas y todo, y no sé qué, y me hablaba. Y yo decía, estás loco. Bueno, total que hoy, por ejemplo, este amigo es entrenador en Argentina. Está en la reserva, está en Racing. Se llama Sebastián Grassini. Pero era curioso porque en las tardes él se iba a un gimnasio. Que hoy también se usa mucho, que sobre todo muchos jugadores de fútbol, Ronaldo, Benzema, todos, pues hacen su entrenamiento en casa, ¿no? Sí, aparte. Aparte. Y ya hoy la mayoría, ¿no? Aquí en México también hay muchos jugadores que hacen esa parte, pues para mantenerse bien. Pero me daba risa porque no lo hacía, ¿no? En nosotros cuando teníamos que hacerlo no lo hacía y siempre tiraba la hueva. Pero en las tardes se iba a entrenar. Y me contaba, no, ayer venía bien cansado. Le dije, no, bueno. Entonces le dije, pues mejor dedícate al box ya. Pues sí, güey, porque pues tienes que hacer tu rutina, ¿no? Con ustedes. Exacto. Y ya hoy, bueno, yo soy entrenador de fútbol, pero en esa parte me daba risa porque pues él estaba, y un buen jugador, jugaba de medio, era medio ofensivo. Era muy bueno, la verdad. Pero me daba risa porque él en las tardes se iba. Y en Chicago él se encontró un gimnasio y pues hacía esa parte, sí, físicamente, pero también le metía al box. No manches, fíjate qué chingón. Pues es que sí es de mucho acondicionamiento físico. Creo que como ustedes, las sprints están cabrones. Es que ahí es lo que te iba a decir, ahí está. En el fútbol te voy a decir qué pasa. En el fútbol tienes que tener resistencia, tienes que tener velocidad, tienes que tener fuerza y potencia. Toda esa parte, ¿por qué? Porque son 90 minutos, digo, a ver, de tiempo real, si hacemos, yo creo que de tiempo real de los 90 minutos serán tal vez 30, 40. Pero si se corren unos 7 kilómetros. No, en 95 normalmente, minutos, ¿no? Normalmente 10 kilómetros. ¿Verdad? Sí, claro, porque eso, vas bien. Y hoy con todo lo que hay, toda la tecnología, ¿no? Hay estos, si ven a veces estas partes de los jugadores que traen unos chips atrás, donde te mide todo, ¿no? Todo lo que corriste, cuántos sprints hiciste,
pues va toda la velocidad, a cuánta velocidad fuiste, cuál fue la velocidad máxima que hiciste en cada sprint, si fueron de 10 metros, si fueron de 20, el más largo fue de 30. Entonces, pero tienes que trabajar el acondicionamiento físico, tienes que hacer todo eso. ¿Por qué? Por ejemplo, la fuerza, pues para estar fuerte y no te tiren. La potencia, pues para un sprint de 5 o 10 metros ganar una pelota, anticipar para hacer un gol, para defender. O sea, siempre hay muchas cosas que se reúnen un todo en el fútbol, ¿no? Y ustedes, pues también tienen que tener mucha resistencia. Pues, una piedra en la cabeza, güey, para aguantar los madrazos. Y fíjate ahí te va, cuando llegamos a Alemania, me hacen una pregunta. Llegamos, imagínate, pues 2 mexicanos llegan a Alemania diciendo, pues estos 2 mexicanitos, ¿qué hacen aquí en Alemania, no? Y luego el idioma para ustedes. Nosotros el alemán. Grandote. Tal, ¿no? Entonces ellos no sabían mucho de México, de los mexicanos. Y justo me preguntan en una conferencia de prensa donde había muchísima gente. Y me dicen, oye, pero pues está el idioma, está el frío. ¿Cómo puedes describir a los mexicanos? ¿No? Y les digo, mira, yo vine aquí a triunfar. Ni sé si hace mucho frío, ni sé si hablan alemán. Yo vine aquí a triunfar, a ser un ganador. ¿Y qué es? Mi sueño, uno de mis sueños era jugar la Champions League. Pero para jugar la Champions League tenías que ser campeón. Pues sí. Porque antes iban 2 nada más, el campeón y el subcampeón. Y luego ya cada vez empezaron con más, ¿no? Con más. Sí, empezaron a sumar más, pero a antes sumar eran más, 2 pero nada antes más. eran 2. O sea, el campeón y el subcampeón. El tercero se iba a un repechaje y por ahí en el repechaje y entrabas. Y me decían, no, pues este está loco, ¿no? Pues ¿cómo que campeón si está el Bayern Múnich, el Dortmund, Bremen, y en ese tiempo había Leverkusen? Y le dije, pues todo se puede. Pero una de las situaciones que me preguntaban cuando decían, pero ¿cómo describes a los mexicanos? Entonces les dije, miran, creo que hay un deporte que es uno de los mejores en México y es el box. Y el boxeador, yo sé muy poco de box, no sé nada, pero yo lo que sí sé, pues es que también es una chinga. Sí, es una madriza. Y es una resistencia. Entonces, 2 cosas importantes, ¿no? Los boxeadores, tenemos buenos boxeadores mexicanos y eso es lo que somos. Somos resistentes, somos aguantadores, somos entrones, porque creo que el boxeador también describe un poco al mexicano. Ese es mi punto de vista. Y después le digo, y hay otro deporte que es el maratón y la caminata, donde también existe esta parte y hemos tenido buenos maratonistas y buenos, ¿cómo se llama? De caminata, pues. Lo tengo. Digo, de caminata, no sé cómo se le dice a los. Marcha. Los de marcha. No, marcha, ¿no? Y entonces le digo, esos somos los mexicanos. Exactamente eso. Ahorita cuando hablabas que te fuiste al frío, tal, me tocó vivir en Chicago. En Chicago hay 2, 3 millones de mexicanos y hace un frío menos 40 grados. Sí. ¿Y cómo te explicas que los mexicanos que están en el norte, llámese Nueva York, Chicago, Boston, Detroit, más arriba, por todos lados hay mexicanos y aguantan el frío? Y son los que están, ¿quiénes son los que están atrás de la economía ahí en los restaurantes, en las obras, todos los mexicanos? Entonces yo les decía, esos somos los mexicanos. Entonces para mí cuando fui y después fuimos campeones, yo decía, estos somos los mexicanos. Pero no sé si coincidas con esto que te estoy hablando un poco, porque yo lo veía de esta manera. A mí también me gusta observar y me gusta observar a la gente que es exitosa, que ha tenido y yo pues, te he seguido y a todos los, bueno, obviamente pues Julio César Chávez, tú, Referente. El Finito, todos ustedes, pues que también pusieron a México en alto, ¿no? Sí. Y siempre hubo muy buenos boxeadores. Hoy actualmente pues el Canelo, ¿no? Aunque ahorita podemos entrar en un Ahorita vamos a entrar en ese porque está como en el equipo que estás, güey.
En el América. De que te retiraste. Está casi como él, la neta, güey, porque... Pero no sé si así me ha coincidas. pasado, güey.